Buenos días, hermanos, nuevamente desde Lerma de Villada. Les saludamos con amor, compartiendo la palabra de la sana doctrina de Cristo desde el Estado de México a donde quiera que nos sintonicen. En el nombre de Jesucristo te pedimos que nos ubiques en diferentes redes sociales. La iglesia en la que nosotros compartimos se llama Iglesia en Cristo Jesús, mi libertador. Y lo puedes encontrar en diferentes redes sociales. Te pedimos pongas mucha atención, pues hoy vamos a tratar un tema muy fuerte como siempre, pero también muy edificante. Te va a consolar, te va a edificar, pero también te va a redarguir tu vida, porque te vas a dar cuenta, vamos a hablar acerca del amor y vamos a ver si verdaderamente tú tienes un amor verdadero o un amor fingido. Y esas cosas, cuando hablamos del amor, pues muchas personas dicen amar. Por ejemplo, yo te amo, le dice una persona a otra, pero la realidad es otra, ¿no? Vamos a tocar ese tema y quiero que me acompañen a orar. Padre, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia a través del único medio que es nuestro Señor Jesucristo. Nos gozamos, disfrutamos mucho cuando levantamos este clamor que a través de Jesucristo nos permite estar disfrutando de tu presencia, Padre. Te pedimos perdón primeramente por nuestros pecados, por nuestras faltas, y a través de esa sangre que derramó nuestro Rey Jesucristo en el Calvario, tomamos esa bendición, ese plan tuyo de este perdón, Padre, para poder estar listos y dispuestos en tu presencia. Anhelamos, Padre, de que esta palabra llegue a lo más recóndito de la tierra y que puedan ser edificados tu pueblo donde quiera que ellos se encuentren. En el nombre de Jesucristo, dejamos en sus manos este servicio y a través del Espíritu Santo que convenza a quien necesite ser convencido y que redarguya a quien necesite ser redarguido en las áreas que cada uno necesitamos, porque reconocemos que nuestro Señor Jesucristo está tocando a la puerta de nuestro corazón y quiere que le abras algunas áreas de tu vida que todavía no le has abierto a Él. Dejamos esta palabra que trabaje en tu corazón, en tu vida, en tu familia, y también cuando tú la compartas a otras personas, que haga el mismo efecto. En el nombre de Jesucristo, amén. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama ¿decimos amar o amamos de verdad a Dios? La forma más elevada del amor se basa en los principios justos. Y cuando hablamos del amor en las Sagradas Escrituras, estamos hablando de que Dios es amor. Entonces estamos hablando del amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios, es Dios mismo, es Jehová, Dios de los ejércitos, cuando hablamos del amor ágape. Quiero llevarlos a la Escritura en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, en el lenguaje actual. Nos vamos a estar esforzando por toda esta predicación que sea el lenguaje actual, para no estarlo repitiendo. Cuando haya una lectura en una versión diferente, lo haré mención, pero normalmente vamos a usar esta versión, traducción del lenguaje actual en toda la predicación. Dice la palabra de Dios así: hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Tan clara es la palabra de que no nomás digamos, sino demostremos. Ya basta que nomás sean palabras. Cuando hay alguna dificultad en un hogar, lo primero que dicen, no, perdóname y eso y el otro, pero al rato vuelven a caer en lo mismo. Entonces, ¿cuál es el punto de amar a una esposa, a una hija, a un hijo, o viceversa, al esposo, a los hijos, en fin? Si volvemos nosotros a reincidir, no tiene sentido moverse en las emociones. El amor ágape hace que nosotros tengamos un arrepentimiento genuino, y ese es el propósito de esta palabra, de que ese amor ágape esté en tu corazón y abunde en tu corazón para que todo lo que tú dices lo lleve el hecho. Entonces, pon mucha atención, porque yo estoy seguro que no nomás en mi hogar donde yo crecí, viví, se vivía un amor falso, sino que estoy seguro que muchas familias que me están oyendo viven un amor falso.
La esposa disfruta del amor falso de su esposo, el esposo disfruta del amor falso de su esposa y viceversa. Entonces, ¿por qué? Porque vemos de que son más los momentos de 365 días que tiene un año, quizá los 5 días se la pasaron diciendo que es amor, pero los otros 360 días fue todo lo contrario, fue demostrar de que era un amor hipócrita, un amor falso. Quiero llevarte a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Dice, amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Él es amor. Entonces, ese amor ágape, si está Jesucristo, el Espíritu Santo, si tú fuiste bautizado, engendrado por el Padre en el bautismo, y Él dice, y si ese bautizo fue real y una transformación de vida, se ha de ver la demostración, como lo leímos en 1 de Juan 3:18, que dice, sino debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Escrito está. No debe de haber nada más emociones y entusiasmo y mucho sentimiento y mucha lágrima y mucho moqueo y todo lo que tú le quieras agregar a la emoción. Debe de haber una realidad, debe de haber un hecho. Lo que hacemos es lo que importa. Ese es el amor ágape y nos lleva a nosotros a conducirnos de una manera no en sentimientos ni emociones, sino en hechos. Qué hermoso sería que una familia entendiera esto y ya no se dijeran tantas cosas o que se dijeran, pero que fueran acompañados, respaldados en el hecho de sus acciones, en demostrar. Yo le decía a mi cuñada, este carro, yo manejo un Chevy 94, por cierto, viejito, pero ese Chevy atrae algo mucho más mejor que los modelos 2020 o 2021. Ese Chevy lo maneja un caballero. A mi esposa yo siempre le abro la puerta y no por quedar bien con nadie, sino porque mi amor que yo le profeso a ella se lo demuestro en cada detalle. Yo no sé cómo le demuestres a tu esposa o cómo le demuestres a tu esposo cuando ella te sirve, como, no sé, debe de ser, como dice 1 de Juan 3:18, por medio de lo que hacemos. Debe de ser un hecho. El amor se demuestra. El amor no nomás se dice, tú sabes que te quiero. ¿O por qué no le dices que la amas? Pues ella sabe que la amo. No, se debe de transformar hechos. Porque no es que nosotros, es que andas de lambiscón, dicen en Sonora. No andamos de lambiscones, son hechos, porque mis palabras las acompañan hechos. Y eso yo no era así. Mi Padre Celestial, que está en mi corazón, el amor ágape, me hizo funcionar de una manera distinta, me hizo actuar de una manera distinta. Y esto es para todas aquellas personas que están en el noviazgo o que van a pretender tener un novio o que ya están casadas o que son abuelos o que ya están por morirse porque ya están viejos. No importa, el amor ágape siempre es algo hermoso que se debe de llevar a cabo en todas las áreas de tu vida. Quiero llevarlos al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17 hasta el 22. Lo mismo pasa con la fidelidad de Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. A los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno. Y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Muy bien. Pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No seas tonto. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo. Y Dios lo aceptó por eso. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró
con todo lo que hizo, y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Y eso es lo que muchos matrimonios en esta altura de la vida, donde estamos pasando por un confinamiento a través de todos los países del mundo, lo están atravesando. ¿Y qué creen que pasa? Nuestra confianza en muchos matrimonios se ha perdido, los hijos se han perdido en la desconfianza. Apenas tuvimos el miércoles pasado un taller tan importante. Un taller que nos enseñó grandes cosas y que seguramente, si tú no lo has visto, ha de golpear tu corazón, tu alma, porque uno de los valores que forma un ser humano es la integridad. Pero si tú no tienes integridad, ese valor de verdad va a hacerte el que tú seas alguien o que no seas alguien, el valor de la integridad. Imagínate de que a través del amor ágape de Dios, y decimos que Dios está en mi corazón y que lo acepté, como mi esposa Lali dice que ella aceptó de 1984 a Jesucristo, y la verdad no aceptó a Jesucristo, aceptó una religión que fue un ayo que la cuidó para no irse al mundo. Pero cuando ella verdaderamente vino a Cristo Jesús, en la sana doctrina de Jesucristo, el amor ágape entró en su vida, en su corazón, en su alma, e hizo un notable cambio, una transformación. Esa transformación no la dan las religiones, la transformación la da Jesucristo en el amor ágape cuando llega la verdad. Porque entonces, si llegara cuando tú estás en el ayo, ¿qué necesidad habría de que tú vengas a la verdad? ¿Para qué? Si en la mentira allí te encontraste con Dios. Pero es un Dios que tu amor hacia Dios, pero no estaba Dios ahí. Entonces tú puedes tener el amor a Dios, pero no estaba Dios ahí. Cuando está Dios, Él hace un cambio sobrenatural en aquel ser humano que ha sido engendrado por el poder de su palabra, por el poder de lo que Él quiere hacer en ese ser humano. Pero eso no puede suceder en la enseñanza falsa. Pero la enseñanza falsa, que son los ayos, solo cuidan. Pero no puede haber, pueden decir a mí de que una persona amó a Dios igual como lo ama ahora en la sana doctrina de Cristo. Es muy diferente, porque yo te lo puedo probar a través de la Escritura que no es posible. No es posible que el mismo amor ágape esté en la falsa enseñanza que en la verdadera enseñanza. No puede ser, porque en 2 de Juan tú puedes leer 2 de Juan capítulo 1 versículo desde el 6 hasta el 11. Te pido que lo leas y vas a darte cuenta de que no puede ser. El amor ágape va a venir cuando tú vengas a la sana enseñanza de Cristo. No puede venir antes, porque entonces estaríamos en contra de lo que dice la Escritura. Y la Escritura es muy clara y muy firme. Entonces, el que tú sientas una emoción y que tú ames a Dios y que has pasado amando a Dios, yo no te digo eso. Yo puedo saber de que una persona puede estar en lo católico, puede estar en los mormones, puede estar en los testigos de Jehová, puede estar en cualquier otra religión. Yo estoy de acuerdo que esa persona ama a Dios sobrenaturalmente. Sí, pero lo que Dios va a hacer cuando tú tengas un encuentro con la sana doctrina de Cristo va a ser distinto, porque escrito está. Jehová Dios nos ha mostrado su amor a nosotros, los seres humanos, incluso antes de crear a Adán. ¿Por qué antes de crear a Adán y a Eva? Porque cuando Él pensó en crear a la humanidad, lo primero que hizo es sembrar un jardín y le llamó el Edén. Preparó todo el ambiente porque iba a venir lo mejor de su creación y lo tenía que poner en un ambiente especial porque lo que iba a crear era muy especial. Lo mejor que ha creado Jehová Dios, seguramente Él pudo, como Dios Todopoderoso, haber creado a seres distintos a nosotros. Pudo haber creado seres espirituales y ponerlos aquí en la tierra sin siquiera de verdad cometieran un error. Pero Dios decidió poner
en la tierra a seres humanos que tomáramos decisiones, que pusiéramos entre la vida y la muerte que nos ha puesto Él, decidiéramos nosotros por escoger amar a Dios sobre todas las cosas. Pero nosotros somos lo mejor que Dios ha creado. Y eso tenemos nosotros que agradecerle, porque Él nos crió con tanto amor que nos hizo semejantes a Él. Pero eso de semejante no quiere decir que somos iguales a Él, somos semejantes a Él. Y vamos a entender qué es la semejanza, cuál es la semejanza. Vamos a tener una revelación. Yo te preparo que tú estés listo. ¿Sabes cuál es la revelación? Cuando el Espíritu Santo llega y aquellas letras comienzan a tomar una forma distinta y te comienzan a mostrar la profundidad de esa palabra, que normalmente tú la puedes leer 100 veces si tú quieres, y si Dios no le place que tú veas esa profundidad, jamás la verás, porque Él solamente se la revela a quien Él quiere. Yo te lo voy a mostrar. En esta predicación te voy a mostrar una palabra donde tiene mucha profundidad, tiene mucho conocimiento. Y no me estoy jactando, solamente lo que Dios me da es para ti también. No nomás para mí, sino para ti también, porque la revelación de Dios es para que nosotros crezcamos. ¿Y cuál es el propósito de esta predicación? Tenemos que crecer en el amor verdadero. Aquellos que nomás se la pasan prometiendo. ¿Cuántos años tienes de casado? ¿20? ¿30? ¿40? ¿10? ¿5? No lo sé. ¿Cuántas mentiras crees que te ha dicho tu esposa, tu esposo? No me contestes. Y ni tampoco digas nada. Lo importante es qué va a pasar desde esta predicación en adelante en tu matrimonio. Eso es lo importante. ¿Qué va a pasar en tu noviazgo? ¿Qué va a pasar en aquellos planes que tú tienes para en el futuro cuando tú tengas un novio, una novia? ¿Qué va a pasar en todas las cosas que tú haces en tu escuela, en tu trabajo? ¿Qué es lo que va a pasar con este amor ágape cuando entre en tu corazón a través de esta palabra? Vas a ser una persona distinta, vas a aprender a vivir de una manera diferente, porque el amor ágape es poderoso. Muy poderoso, porque el amor todo lo puede. Todo lo puede, porque el amor es Dios. Él mismo en persona, Él es Dios. Dice en Génesis, volviendo a la creación de Adán y Eva. Génesis 2, versículo 8 y 9. Dios había plantado un jardín, el cual llamó Edén, y allí puso al hombre. Y luego Dios hizo que creciera ahí toda clase de árboles. Eran hermosos y daban fruta muy sabrosa. En medio del jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Imagínense Jehová Dios preparando. Yo no sé, cuando tú vas a recibir una visita que tú amas, ¿cómo preparas, limpias, cómo aseas, cómo haces muchas cosas? Porque esa visita que vas a recibir, imagínense, el Creador Todopoderoso, las cosas que Él hizo para preparar la venida de Adán. Y lo dice la palabra de Dios. Todas esas cosas preparando el ambiente para recibir la cúspide de su creación, lo más hermoso, lo que salió de Él para formar un alma. De acuerdo a Eclesiastés 3:11, dice que Él hizo y puso algo que no iba a acabar jamás. Porque en Eclesiastés 3:11 habla de esa eternidad que puso en nosotros, aunque nosotros como seres humanos no lo entendamos. Ese es el amor ágape. Porque Él no busca que tú lo entiendas, Él busca que tú lo ames. Él va a poner entendimiento si tú lo amas. Por eso nosotros tenemos la obligación de amar a un Dios que ha dado todo. Lo ha dado todo, incluso a su único Hijo, por ti y por mí y por toda la humanidad, por todos los que cometíamos crímenes y que éramos enemigos de Él. Dios, el amor ágape de Dios es algo que no alcanzamos a comprender todavía muchos cristianos, porque esta palabra no es para el mundo, es para gente que ha oído de alguna manera la palabra de Dios.
y que de alguna manera dicen amar a Dios, pero esas son palabras solamente, pero Dios sabe, si Él me dio esta palabra es porque Él sabe que muchos de ustedes que dicen amar a Dios no lo aman, porque no hacen lo que Él les dice. Sin embargo, Dios sí te ama y está paciente, está esperando que tú entiendas, comprendas muchas cosas para que logres tener la capacidad de entender para poderlo amar. Si tú no entiendes, no vas a poder amar a Dios. Si tú no comprendes la palabra, no vas a poder amar a Dios. El que tú digas amar a Dios, eso es otra cosa. El ser humano dice muchas tonterías y boberías y muchas cosas, se mueven emociones y entusiasmo, pero Dios está hablando de un amor ágape. No está hablando de un amor humano, está hablando de un amor ágape, donde nosotros nos quedamos sin nada, de verdad. Ni siquiera hay un vocabulario correcto para poder expresar lo que es el amor ágape, para poder tener la dimensión que Dios tiene para amarte a ti, a mí, a la humanidad, aun cuando nosotros seguimos siendo sus enemigos. Se dan detalles en la palabra de Dios, detalles tan importantes para poder comprender este amor ágape de Dios, su encarnación y su venida de Jesús, porque Él vino, porque Él era espíritu vivificante y necesitaba un cuerpo para que poder estar en la humanidad, porque si hubiese Él venido, yo te recuerdo que hace muchísimo tiempo, cuando antes del diluvio y todas esas cosas que acontecieron, pues Dios arrojó ángeles a la tierra. Dios arrojó convirtiéndose en demonios porque protestaron contra la soberanía de Jesús y la soberanía de Jehová Dios y del Espíritu Santo. Fueron arrojados. Cuando vino Jesús, Él no vino a rescatar ángeles, Él vino a rescatar seres humanos. Si Él hubiera venido a rescatar ángeles, Él hubiera venido en espíritu, pero Él necesitaba venir en carne. Es por eso que nosotros debemos glorificar a Dios, porque los ángeles ya lo hicieron. Cuando descubrieron el plan de salvación de Jehová Dios, dijeron: gloria a Dios en las alturas y a los hombres paz. Porque por primera vez ellos sabían el plan de salvación de Dios. Y nosotros vemos que ese amor llevó a su Hijo a ese madero de tormento. Y echó sobre Él todos nuestros pecados, y todos aquellos que creemos en eso, tenemos la oportunidad de salvación. Quiero llevarte a Hebreos 2:11 y luego del 14 al 17. Todos los que aman y obedecen a Dios son hijos, y Dios es Padre de todos ellos. Y como Jesús también es Hijo de Dios, no se avergüenza de tratarlos como hermanos. Nuestro hermano mayor, ¿verdad? El versículo 14 hasta el 17 dice: nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía el poder para matar a los hombres y mujeres. Con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Queda claro que Jesús no vino para ayudar a los ángeles, sino a todos los descendientes de Abraham. Para poder ayudarlos tenía que hacerse igual a ellos. Por eso Jesús es el jefe de sacerdotes en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. ¡Qué amor de Jesucristo! Haberse hecho en el nivel que nosotros somos, humanos, carne. Y Él supo de que no podía manifestarse como su naturaleza. Él tenía que tomar carne. Por eso escogió a una mujer llamada María para tomar de su vientre esa carne. Pero María siempre supo de que ese ser que estaba formando en su vientre huesos, carne, era su Señor, su Creador. Siempre lo supo. Sus sufrimientos y muerte señalados en que Satanás heriría su calcañar. Aquí viene la revelación que yo
que yo quiero que tú entiendas. Cuando nosotros leemos esa parte de la palabra, que la serpiente, cuando fueron reprendidos por Jehová Dios, y seguramente tú te sabes esta parte de la palabra, porque Jehová Dios le está diciendo a Adán, ¿por qué hiciste eso? La mujer que tú me diste. Y luego le dice a la mujer, ¿por qué hiciste eso? La serpiente que me engañó. Y entonces ahí está, ¿no? Entonces le está diciendo, por ti, Adán, la tierra es maldecida y todo de aquí en adelante el hombre va a tener que trabajar muy fuertemente para poder buscar su sustento. Y a ti, mujer, de aquí en adelante todos tus partos serán con mucho dolor. Y a ti, serpiente, te arrastrarás por la tierra por siempre que vivas. Y habla de eso, la revelación que yo te estaba diciendo al principio. Él te pisará la cabeza, pero ella te morderá el calcañar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero entonces, ¿dónde está la revelación? Porque estaba haciendo una sombra de lo que había venir. Esa es una profecía que se cumplió cuando Jesucristo vino. Porque cuando dice que la serpiente iba a morder el calcañar, nosotros somos un cuerpo y Él es la cabeza. Porque cuando nosotros somos un cuerpo, la iglesia gloriosa, la serpiente solamente puede morder la parte que es el cuerpo, que somos nosotros, en la tentación, en muchas cosas que nosotros caemos todavía en el engaño de Satanás, pero gloria a Dios que la cabeza está en el cielo. Solamente la serpiente puede hacer eso al cuerpo, morder el calcañar. ¿Y cómo lo muerde? Por medio de las tentaciones, por medio del pecado, por medio de muchas cosas que nos pone el enemigo. Y es por eso que nosotros tenemos que entender la palabra de Dios, cómo es que las profecías funcionan, cómo es que Dios está revelando en este tiempo para poder comprender cómo es que está funcionando el mundo espiritual en este tiempo, en el 2020. Y sigue el enemigo mordiendo el calcañar, que es el cuerpo, la carne. Tú y yo somos eso. Pero Jesucristo es la cabeza y Él está fuera del alcance de esa mordida, porque Él ya está con el Padre a la diestra, disfrutando de la presencia del Padre, gobernando los cielos, ahí a un lado, al lado derecho del trono del Padre, esperando la orden de su Padre, nuestro Padre, que le diga, levántate y vuelve por mi pueblo. Eso es lo que está esperando. Yo alabo a Dios, yo bendigo a Dios, porque si reconozco que no merezco que Él me haya escogido y me dé revelación de su palabra, pero a Él le ha placido. Y me gozo mucho porque dice en el libro de Lucas que aquel que más le perdona a Dios, ese más ama. No te imaginas cómo amo yo a Dios. De verdad, no te imaginas, pueblo, cómo amo a Dios. Y me gozo cada vez que Él me da revelación de la palabra, esa palabra que es para muchas personas, nomás lo pueden leer, pero lo pasan rápido porque no lo entienden. El que Dios ponga una visión delante de tus ojos y te haga comprender cosas, que es una profecía, porque dice la palabra, la profecía más segura es la que está escrita. Pero cuando nomás lo lees, ves letras, entonces ¿dónde está la profecía? Y es importante que Dios se manifieste a través del Espíritu Santo para poder entender y comprender bien la palabra de Dios, porque todo debe de ser edificante. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Eso es algo que Dios ha
había decidido hacer desde antes de crear al mundo. Cristo apareció en estos últimos tiempos para el bien de ustedes. Seguramente cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él ya comenzó a tener ese sufrimiento por su hijo, porque la palabra que acabamos de leer dice que antes de crear al mundo, Él ya había decidido dar a su hijo en rescate por ti y por mí, por la humanidad. Ya había decidido Dios darlo a Él. Yo estoy seguro que un padre, cuando sabe de que su hijo va a padecer tanto, no deja de preocuparse, de estar, pues le duele, pero él sabía que tenía que pagar un precio, y el precio fue su hijo Jesucristo. Dice en Génesis 3:15, haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. ¿Te dan cuenta? Cuando dice que tú le morderás el talón, está hablando de que somos tú y yo que está mordiendo. En la tentación se declara una guerra en la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El fruto de enemistad que haya en la guerra continua entre la gracia y la corrupción de los corazones del pueblo. Y esa serpiente sigue mordiendo el talón, pero Jesucristo le aplastó la cabeza porque hubo un juicio desde ese entonces, porque ya el diablo tiene un juicio. Está aplastado. Está bajo los pies de Jesucristo. Nosotros tenemos que conocer esta palabra, tenemos que conocer la verdad para poder cómo es que está funcionando. ¿Cómo podemos ir a una guerra si no sabemos, si estamos ciegos y si estamos siendo guiados por ciegos? Tenemos que conocer las estrategias del enemigo, tenemos que saber qué significa que tú morderás el talón, de qué está hablando. Esa es la revelación. Está hablando de que te está mordiendo por medio de las tentaciones. ¿Cuántas tentaciones y concupiscencias tendrás tú? ¿Cuántos pecados ocultos tendrás tú? Y esas cosas, si tú miras la falta de amor, es porque hay pecados ocultos. Es solamente lo que tú puedes mirar en una persona, en hombre, en una mujer. Es solamente su manifestación de frustración, de enojo, de arrebatado, arrebatada. Se da como que está desesperado, desesperada. ¿Y sabes qué pasa? Hay pecado oculto en su corazón. La serpiente le ha mordido el talón. ¿Y qué debemos hacer? El amor ágape, el que estamos hablando, Él quiere transformar tu vida, quiere transformar tu corazón, quiere apartarte de esa serpiente que todavía está haciendo un efecto en la humanidad porque les falta conocimiento. Dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 9 al 11, Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Ninguna palabra, ni ningún pensamiento nos puede justificar. Lo único que Dios planeó para justificarnos. Claro, por supuesto que hay muchos pretextos. Claro que sí, el hombre tiene muchos pretextos porque se compara con otro ser humano. Siempre dice, pues yo no me considero un mal esposo, yo no me considero un mal padre, yo no me considero un mal vecino y yo no me considero una mala esposa ni una mala madre. Yo me considero una persona pues más o menos, ni bueno ni malo, pero tampoco tan malo. Entonces nosotros siempre andamos comparando. ¿Por qué no te comparas con Jesucristo para saber qué medida tienes? Hay que compararnos en la luz de la palabra de Dios para saber la verdad, para que puedas reflejar tu corazón, la identidad verdadera que tú tienes. ¿Por qué no te paseas por la palabra de Dios y ves allí en Gálatas 5, 19 en adelante para ver las obras de la carne? ¿Por qué no le preguntas a los familiares más cercanos?
Aquellas personas que tú sabes que has herido, que tú les dices que las amas, pero ellos de verdad saben que tú las has herido, que han salido palabras que parecen lanzas, que parecen piedras, que lastiman, sangran, y no la piel, sangran el corazón, porque no nos damos cuenta la magnitud de lo que puede hacer una palabra que parece lanza, la lanza que lanzó Saúl hacia David, queriéndolo atravesar, y solo atravesó la pared y quedó clavada en la pared. Así, muchas palabras han sido lanzadas del ser que se supone que jamás te iba a hacer daño. Y el amor ágape quiere cambiar esa estructura, quiere cambiar esa manera, porque Jesucristo está tocando, y no a la puerta, está tocando a la puerta de tu corazón. Es que ya lo acepté desde 1984. No, hay áreas en tu vida que todavía Él sigue tocando, pero tú dices, es que Él está tocando al mundo. No, está tocando a tu corazón, está tocando en esas áreas que todavía no le has entregado, donde Él todavía no es el rey, donde tú reinas en esas malas actitudes, en esos malos pensamientos, en esas cosas que tienes que entregarle a Jesucristo para ser una persona diferente. El amor ágape quiere hacer la formación en ti, quiere hacer una nueva criatura, pero tú no le has permitido, porque estás revestido en lugar de Jesucristo, estás revestido, revestida de pura religiosidad. Ya basta, mis hermanos, ya basta de estar diciendo que somos cristianos nomás porque te congregas en algún lugar. Ya basta. El amor ágape alumbra el rostro. Permite que Jesucristo alumbre tu rostro y no el tuyo, el que sea el que brille siempre. Dice en Juan 3:16, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. La pregunta sería, ¿qué tan agradecidos estamos por ese sacrificio? ¿Cómo sabemos que no, como seres imperfectos, seres humanos, que tenemos la capacidad de poderle corresponder al Padre con el amor que Él nos amó? ¿Cómo podemos saber eso, que si está o no en mi corazón ese amor ágape? ¿Cómo podemos hacerlo? Dice en Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27, y luego nos vamos a pasar al capítulo 5, versículo 1. Al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora. Cuando dijo tal belleza, estaba hablando del Edén, porque estaba preparado el ambiente para formar a Adán. Y dijo, hagamos ahora al ser humano tal como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo y todos los animales de la tierra y todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano tal como es Dios. Lo creó al ser humano y a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer, luego los bendijo y los llamó seres humanos. Aquí se encuentran anotados los nombres de los descendientes. Es cierto que muchas veces es difícil demostrar el amor, porque fuimos creados de una manera en una familia donde nuestros abuelos pues no se decían que se amaban, nomás quizás se sentaban a la mesa, comían y nada, no pasaba nada. Era una rutina de comer, levantarse y irse, la mujer a atender la ropa, los niños y eso, una rutina, pero amor no había. Habían seguramente nuestros abuelos o tatarabuelos, vimos mucha violencia familiar. Dicen que hoy se ha incrementado. Yo creo que en todos los tiempos ha habido. La palabra dice que por el haberse multiplicado el mal, el amor de muchos iba a dejar de ser. Y es verdad, es lo que estamos viendo hoy en este tiempo. Es muy difícil demostrar el amor cuando nosotros no fuimos formados en el amor familiar. Porque nuestros padres, pues muchos tuvimos la desafortuna, pues, ¿qué podríamos decir? Nomás te engendraron y muchos los tiraron y otros los juntaron
a muchos nomás lo engendraron, pero crecieron solos. Entonces, Dios quiere, en esta noche, en este día, quiere decirte que Dios, con todo, Él nunca te va a abandonar y que Él está aceptando hijos, quien quiera venir a su familia. Aun cuando tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová Dios jamás te va a dejar. Por eso yo te digo, es bueno y importante entender la palabra de Dios. Dice también en el capítulo 5, versículo 1, Dios creó al ser humano y su semejanza. Si nos creó a su semejanza, estamos hablando del amor. Entonces quiere decir, aquí hay algo muy importante, porque si somos semejantes al Dios de amor, quiere decir que aun cuando tú no hayas crecido en el amor, tú fuiste creado a la semejanza de Dios. Entonces es muy posible que tú puedas cambiar esa naturaleza carnal a una naturaleza por la cual tú fuiste creado. Hay una ADN en ti, en tu alma, que tú puedes demostrar. Es que me da, ¿sabe qué? Que salga esa semejanza de Dios que es el amor. Tú puedes demostrarle amor a los tuyos. Tú puedes con esas palabras. No seas tan bronco, tan bronca. Y si no has empezado, empieza ya. Porque si eres hombre, a la mujer le agrada que su esposo le diga cosas hermosas. Y si tú eres mujer, al varón le agradan también esas palabras hermosas. Somos seres semejantes a Dios porque Él es amor y todos necesitamos de amor. Dice en Génesis 4, 3 y 4. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. Dios quiere de que si tú lo amas, también, ¿qué le ofrendas a Dios? ¿Qué le das a Dios? A Dios quiere, y no estoy hablando de la ofrenda de dinero, estoy hablando de la ofrenda de tu vida. Que tú le digas, yo soy esa ofrenda para ti, Padre. Este día yo quiero servirte. Este día yo voy a determinar a buscar un alma para ti. ¿Qué ofrenda más grande? Y de verdad, a ver si puedo, a ver si alguien se me atraviesa por ahí. No, la voy a buscar porque quiero ofrendarla a mi Padre Celestial. ¿Estás orando por alguna alma? ¿Y de verdad lo estás haciendo con esa pasión para agradar al Padre como lo hizo Abel? ¿O solamente como Caín ahí lo que sobre y como salga? Pero muchos no han entendido la ofrenda. Y la ofrenda que el Padre busca es cuántas almas tú le vas a llevar a los pies de su Hijo Jesucristo que se sacrificó por ti, por mí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempos de Noé. Más bien les envió el diluvio y todos murieron. Dios salvó a Noé. ¿Y saben por qué lo salvó? Dice la palabra de Dios, porque enseñaba a la gente a hacer el bien. Y junto con Noé salvó a otras 7 personas. ¿Sabes que la salvación, el que tú busques personas y enseñes a la gente a hacer el bien, a buscar a Dios, eso te puede llevar a una garantía de salvación? Escrito está, mis hermanos. Escrito está. Busca una ofrenda para Dios. Busca, ora. Yo soy producto de una gran mujer que pidió mi alma y aquí te estoy predicando. Un día, si Dios me lo permite, llegar como Noé a la presencia de Él, veré a esa mujer. Y veré y le daré gracias por haber orado al Padre por mi alma, porque yo soy esa alma que ella va a presentar en un tiempo delante de nuestro Rey. En Santiago capítulo 2 versículo 21 dice: nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo, y Dios lo aceptó por eso. Y nosotros tenemos que sacrificar. ¿Qué Isaac estás sacrificando tú? A lo mejor tú dices, no, pues yo no voy a poner a mis hijos. No, aquellas cosas que tú tienes que poner ante el altar, dile a Dios, yo
te prometo, Padre, y yo no sé qué le quieras prometer a Dios. Yo quiero poner mi Isaac, ese gusto de tomar, ese gusto de fumar, ese gusto de decir mentiras, esa pasión por estar oyendo música del mundo. Hoy quiero ofrendarte el oír alabanza solamente a ti, para ti. Quiero ofrendarte mi vida. ¿Qué quieres sacrificar en ese altar? ¿Cuál es tu Isaac? Para que Dios, como se agradó de Abraham, se agrade de ti. Pero nosotros estamos acostumbrados solamente ir y venir a la congregación, ir y venir, y no hay sacrificios, no hay Isaacs que nosotros tenemos que ofrecerle a Dios. Él le agradan las ofrendas. Él ya no quiere ofrendas muertas, Él quiere tu vida. Y lo que tú puedas ofrendarle, ese Isaac que no has podido poner ante la presencia de Dios. En 1 Corintios 13, versículo 2 al 8 dice: si no tengo amor, de nada sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. El amor es preferible a cualquier don que enorgullece a cualquier cristiano. Ahorita, en este tiempo, de verdad nosotros deberíamos buscar el don más perfecto, y es el amor. Los dones que Dios está dando, pues sí, el ser humano quiere el don de sanidad para que Él sea enaltecido. Quiere buscar el de adivinación para que Él sea nivel. Quiere ser profetas adivinadores de espíritus pitónicos porque la gente los tiene bien confundidas con puras doctrinas falsas. Pero Dios quiere que tú tengas el don perfecto, el amor. Entonces, ¿de qué maneras podemos demostrar el amor verdadero? Dice en 1 Juan, capítulo 3, versículo 18 al 21. Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusará de nada, porque Él está encima de todo sentimiento y lo sabe todo. Amados míos, si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza. ¿Cómo no habríamos de estar bien y presentarnos ante Él si nosotros, el amor ágape en nosotros nos hace hacer cosas que antes no las podíamos hacer? Empieza por tu casa. Empieza por amar a tus hijos de una manera diferente. Empieza por amar a tu esposa de una manera distinta. Empiece, familia, a demostrarse el amor, la comunicación asertiva entre la familia. Comiencen a aplicar la palabra de Dios en sus vidas. No digan amarse y hagan otra cosa. Las cosas falsas del amor es que se dice mucho, pero se hace poco o no se hace nada. Y eso es lo que quiere Dios, transformar nuestra manera de decir a un hecho. Dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18. Porque cuando Dios dé
la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios levantará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Tenemos que darle a las personas que están perdiendo sus familiares que hay una esperanza. Pero no mintamos tampoco. No mintamos que un hombre, una mujer que jamás ha buscado de Dios y dice, ya se murió, que en paz descanse, porque es la clásica, ¿no? En paz descanse. ¿Cuál paz? ¿Cómo creen que va a estar en paz? Cuando despierte, que no va a pasar para ellos nada de tiempo, no habrá esa paz, habrá juicio. La verdad, habrá juicio. Porque todas las cosas para Dios, Dios las va a juzgar. Todo lo que hayamos dicho, todo lo que hayamos hecho y todas las cosas pasaremos como una caja de registro. No podrá pasar nadie y irse sin pagar. Todos tenemos que pagar un precio. El precio del pecado se tiene que pagar en ese momento. Lo bueno que no va a ser un hombre el que lo juzga, va a ser el que juzga justamente y se llama Jehová Dios de los ejércitos junto con su Hijo Jesucristo. Él ya no viene en una actitud de paz, viene en una actitud de juicio. Santiago 2, 14 al 17 dice, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si alguien tiene ropa, alguien no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse, comer bien, de nada sirve que tú le digas que te vaya bien. Abrígate como hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad de Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. De manera parecida, como amamos a Dios, debemos amar al prójimo. Porque si nosotros decimos amar a Dios y no amamos al que vemos, dice la palabra, si tú no amas al que ves, ¿cómo esperas que pueda amar a aquel que no ve? Dice en Mateo 9, 37 y 38, Jesús le dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Cuando yo empecé diciendo que es necesario darle a Dios una ofrenda, Dios está esperando de que tú te prepares para ofrendarle por lo menos un alma a Dios. Pero no te vayas de este mundo sin haberle ofrendado a Dios por lo menos un alma. Todos aquellos que han muerto y nunca le ofrendaron a Dios un alma, ni siquiera la suya propia, no sé en qué cuentas van a resultar. Y lo digo porque conozco la palabra de Dios. Dios es un Dios justo. Y que por supuesto que todas las personas que ya murieron están en un terreno donde nosotros nada podemos hacer al respecto. Pero la palabra escrita está. Y la palabra dice que nosotros seremos juzgados por muchas cosas que nosotros hicimos y lo hicimos conscientemente. Lo hicimos porque quisimos hacerlo. Y a Dios no le buscamos porque no quisimos buscarlo. Nunca. Entonces, muchas veces nosotros vamos hacia esas personas y por amor y porque son nuestros familiares les decimos, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Y en la última cuenta, en su inconsciencia, muchos que de verdad no tienen la convicción, ni siquiera conocen a Dios, solamente ellos dicen, sí, acepto y pum, se mueren, ¿no?
¿Cómo resultará en el juicio esas personas? ¿Cómo es que esa persona, y podemos pensar, aquel ladrón que estuvo a la derecha de Jesús cuando él estaba en el Calvario, y podemos decir de que él estaba a un lado del Salvador del mundo, y él estaba viendo la injusticia. Fíjense la enseñanza y la aplicación de la enseñanza que él miró, los cuales muchos que han muerto no han pasado por eso, no han tomado la conciencia que ese ladrón miró, cómo ellos se merecían estar en ese madero de tormento, pero él miraba el sacrificio. ¿Qué crees que vemos nosotros en cada celebración de la Santa Cena? Vemos ese sacrificio, lo mismo que miró el ladrón, que produjo en él un arrepentimiento verdadero. ¿Tú crees que esa persona, no va porque tú le presentas el plan de salvación, miró la muerte de Jesús para tener un verdadero arrepentimiento? Nunca lo miró, nunca lo sintió como ese ladrón. Así que no me comparen a mí, a ese ladrón, porque él tuvo una experiencia sobrenatural, que muchos que toman la Santa Cena ni siquiera mencionan la muerte de Jesús. Solamente son letras, pero no analizan esa muerte tan tremenda que ese ladrón analizó y aprendió y se arrepintió. Y Jesús dijo: hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Pero la falsa religión te hace sentir de que tú puedes ir en el momento exacto de su muerte y decirle: arrepiéntete, porque esto te va a provocar salvación, si no te vas a ir al infierno. Y sí, acepto, sí, se acabó, ¿no? Y nunca sufrió por esa muerte de Jesús, porque no le hicieron ver lo que Jesús estaba sacrificando por esa persona inmunda que se está muriendo. No se trata de religión, se trata de conocimiento de la palabra. Lo que la salvación trae a un ser humano es el conocimiento. Ese ladrón no necesitó un discipulado, él vivió en carne propia, porque a él también lo habían clavado, a él también estaba mirando al Salvador cómo sufría, porque lo martirizaban mucho más que a él, que era un ladrón. Y eso vivió, tuvo un discipulado intenso, porque miró lo que muchos cristianos no han podido mirar: la muerte de Jesús, de Jesucristo resucitado, y él lo logró mirar. Así que no me digan a mí: es que nunca estudió la palabra, es que nunca... Eso es religiosidad. Él vivió mucho más intensas cosas que tú y yo, y eso lo llevó al arrepentimiento. Y tú nomás quizás te sabes el Padre Nuestro, quizás te sabes versículos, quizás te sabes toda la palabra, pero nunca has analizado la muerte de Jesús, para que tú te duela esa muerte, para que produzca un arrepentimiento, para que el amor ágape entre en tu corazón, porque es necesario esa muerte que tú la entiendas de una manera no literal, sino estructural, que lo vivas, que puedas vivir esa muerte. Dice en Romanos 12, 9 y 10, amén. Amen a los demás con sinceridad, rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. El amor mutuo es lo que Dios quiere que nosotros tengamos como cristianos. Si decimos amar a Dios, entonces amémonos como hijos de Dios. Amémonos las familias. ¿Cómo dices amar a tu familia y por qué la lastimas tanto? ¿Por qué dices amar a aquel ser que comparte la vida contigo y la haces llorar? ¿Por qué sufre esa persona que tú dices amar? Entonces estamos hablando de un engaño aquí. Porque el amor ágape no hace eso. El amor ágape hace gozo, felicidad, disfrutar. Porque el gozo viene de lo alto, no viene de la circunstancia. Es que tú no sabes lo que me haces, no sabes lo que me dices, no sabes. El amor ágape, yo te pido que tú leas 1 Corintios capítulo 13. Te lo dejo de tarea, escríbelo en la pared, en el baño, en todas partes, para que te grabes lo que es el amor ágape y puedas tú hacer algo en tu corazón, que Dios haga en ti una transformación. Dice en 2 Corintios 6:6,
A pesar de todo eso, nuestra conducta ha sido impecable. Conocemos la verdad, somos pacientes y amables. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y amamos de verdad. Ese es el amor ágape. Nosotros tenemos que decir, a ver, yo te invito a que analicemos esta palabra. Conocemos la verdad, primero. Somos pacientes, amables. Y el Espíritu Santo está en nuestras vidas y amamos de verdad. Analiza ese versículo y vas a darte cuenta de que ese amor engañoso que tú sientes por tu propia familia no es lo que estamos hablando aquí, porque esa conducta que dice conocer la verdad y que eres paciente y amable con los tuyos, de verdad, miren, es tan simple. ¿De verdad tu esposo le abre la puerta a tu esposa? ¿De verdad tú le pones la silla antes de sentarte tú al comedor? ¿De verdad esperas a tu esposa para comer, a tus hijos para comer, o te sientas nomás a que te sirvan y comes primero? Es el amor ágape. Estamos hablando de amor. ¿Y por qué digo que todos deben de comer juntos y al mismo tiempo? Porque dice que en la Santa Cena, dice, nadie empiece primero, espérense unos con otros. Es instrucción de Dios. Entonces, pero nosotros entendemos el amor de una manera distinta. Y el propósito de esta predicación es de que nos alineemos a ese amor ágape para poder nosotros darle buenas cuentas a Dios. Dice en Génesis 3. Versículo 3 al 5. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió. Fíjense muy bien. Quiero hacer una pausa aquí al final del versículo 3, porque fíjense muy bien cómo el amor engaña. El amor falso engaña, manipula muchas cosas. Por eso nosotros tenemos que, el diablo actúa siempre igual. Y ese diablo puede estar en tu esposo. No es que tu esposo sea malo, pero el diablo que se ha metido en su corazón, ese es el malo. En tu esposa, y ese diablo que se ha metido en el corazón de tu esposa, ese es el malo, que hace actuar a tu esposo o a tu esposa de una manera pues intolerable, que no se puede soportar, la verdad, porque está actuando en injusticia. Dice el versículo 4, fíjense cómo actuó. Eso es mentira. Inmediatamente el diablo dijo que lo que Dios había dicho era mentira. No morirán, le dijo. ¿Cómo él le demuestra a Eva de que la ama? Así que mucho cuidado con aquellas palabras melosas que, bueno, nosotros que somos sonorenses y estamos aquí en el estado, vemos muchas palabras melosas, amiga y amigo, y cosas así, ¿no? La verdad, vivir en este estado es algo meloso. Las personas son melosas, la mayoría, sin Cristo, ¿ok? Sin Cristo. Y muchos que dicen tener a Cristo son melosos, cosas que debemos quitar de nuestro vocabulario, porque eso está manifestando el versículo 4. Eso es mentira. Yo puedo imaginarme la voz del diablo a través de la serpiente melosamente. ¡Ay, cómo crees! Eso es mentira. Ustedes no van a morir. Melosos, ¿no? Y dice el versículo 5, Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Melosamente, ¿no? Imagínense al diablo diciendo esto. Eso es mentira, ¿cómo crees? No van a morir. Dios bien sabe que cuando ustedes, mira Eva, cuando tú comas de este fruto, de este árbol, por eso Él te dijo que no comieras, por eso, porque serán iguales a Él y van a conocer el bien y mal, van a ser igual que Dios, por eso Él dijo que no. ¿Cómo cree la voz melosa del diablo? Y todavía sigue funcionando igual en los seres humanos ahora. Cuídate de las voces melosas. Cuídate porque es manifestación de que el diablo está en ese ser humano. El amor no se demuestra en actitudes ni nada meloso, se demuestra con hechos. Con hechos. Segunda de Samuel dice, capítulo 15, versículo 31, más tarde,
Otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de lo meloso. Fíjense cómo David le da la confianza a un ser humano meloso y lo engaña. Siempre que hay actitudes melosas, seguramente esos esposos o esposas melosos que dicen, ay, mi amorcito y todas esas cosas, pero al rato la está con la pata dándole y con la mano y con las actitudes, esas cosas nosotros tenemos que evitar. Mira, no seas tan meloso, ¿por qué no me demuestras el amor de una manera diferente? Demuéstramelo. Tanto tiempo que tenemos 7 días de la semana, tenemos 24 horas de cada día y nunca me demuestras, solamente esperas mi cumpleaños y te lo tengo que recordar. O sea, ¿para qué? Nosotros tenemos que, es una planta, el amor es una planta, tenemos que regarla, estar cuidándola. El amor es algo muy especial, la familia es algo muy especial. Dice David, más tarde David supo que Ahitofel se había unido a un grupo de traidores que andaba con Absalón. Entonces dijo, Dios mío, te ruego que eches a perder los planes de Ahitofel. ¿Cuántos en tu casa son traidores? ¿Cuántos en tu familia son traidores? Que dicen amarte, pero al ratito piensas que te encajan puñales por atrás, por la espalda. Nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios. Los melosos son solamente manifestaciones de espíritus inmundos en ese corazón. Lo meloso debe desaparecer. Claro que nosotros tenemos que ser cariñosos, es diferente a meloso. El meloso es aquel que nomás con melosas actitudes demuestran su amor, pero la verdad, eso son palabras, no hay hechos, no hay nada, ningún hecho. Solamente esporádicamente se nos arriman, parecen como gatitos y así, ¿no? Y es todo. Pero se levantan y las actitudes vuelven. Entonces, eso meloso debería desaparecer. Claro que Dios nos invita a que seamos cariñosos, es parte de los hechos, ¿no? Pero sin melosos, sin ser melosos. Nosotros tenemos que ser como Dios quiere que seamos, demostrando con todo nuestro amor ágape a nuestros familiares, principalmente, y luego a Dios. ¿Por qué primero a nuestros familiares? Porque Dios quiere que si lo amamos a Él, amemos a nuestros semejantes. Y el primer semejante que tú tienes es los de tu casa. Si tú demuestras eso, podrás decir que amas a Dios. Pero no me digas que amas a Dios si los de tu casa están de cabeza. No amas a Dios. Tú te engañas a ti mismo o a ti misma. Dicen Romanos 16, 17 y 18. Queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia. Ellos están en contra de todo lo que ustedes se les ha enseñado. Apártense de esa gente, porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino que buscan su propio bien. Hablan a la gente con palabras bonitas, pero son unos mentirosos y engañan a los que no entienden. Ahí están los melosos, ¿no? Lo que te aparte de la sana doctrina de Cristo, todo lo que te aparte de la sana doctrina de Cristo va a abrir una puerta y va a ofender a Dios. Va a haber una división, porque si tú ya llegaste a la sana doctrina de Cristo, permanece, persiste, porque ese es el camino para llevarte a la salvación. Dice en Mateo 24, versículos 50 y 51, cuando vuelva su amo en el día y la hora que el sirviente menos espere, lo castigará como se castiga a todos los que engañan a sus amos. Entonces llorará y rechinará de terror los dientes. Esperemos a nuestro Señor, porque Él de repente viene. Y esperémoslo con buenas cuentas. Esa es la invitación, de que nosotros esperemos a nuestro Señor con buenas cuentas. Ama a tu familia, demuéstrale que la amas. Ama a Dios, amando a tu familia. Honra a Dios, alaba a Dios, amando a tu familia. En Mateo 6, 1 al 4, sirvamos de buena gana, hermanos, de buena gana. Si vas a servir, hazlo de buena gana. Si le vas a poner la silla a tu esposa, oye, no te desesperes, a ver hasta cuándo, ¿no?
Ya tengo aquí media hora, ya tengo hambre. Mejor no lo hagas. Las cosas que uno va a hacer, servirlo, debe de ser con una actitud, una demostración. ¿Por qué le estás poniendo la silla? Porque a mí me agrada esperar a mi esposa, porque es mi esposa, a la que le digo que la amo, a que la digo que la necesito, a la que le digo que es para mí todo. Después de Dios es todo. Entonces, los pequeños detalles son pequeños detalles de lo mucho detalles que forman esos hechos. El abrir la puerta, esperarla para comer, el cuando anda tendiendo la cama, ayudarle a lavar, a atender, a muchas cosas que conllevan el demostrar amor. Entonces, demuéstralo. Tú dices amar, demuéstralo. Te reto, demuéstralo. Porque la palabra dice que tú lo tienes que demostrar. Dice en Mateo, capítulo 6, versículo 1 al 4, cuando ustedes hagan una buena acción, no la anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios su Padre no les dará ningún premio. Si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se pongan a publicarlo en las sinagogas ni en los lugares por donde pasa la gente. Eso lo hacen los hipócritas que quieren que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuenten a nadie. Así que esa ayuda se mantendrá en secreto y Dios el Padre que conoce ese secreto le dará a ustedes un premio. Gloria a Dios, ¿no? Porque Dios hablándonos del amor ágape y dice también que Dios castiga a los hipócritas. Dice en Hechos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2 al 10. Dice, bueno, es un poco largo, pero porque nos lleva a un mensaje aquí. Porque estas personas, este matrimonio no nomás quiso engañar a Pedro, quiso engañar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y miren las consecuencias. Algo muy diferente, dice el versículo 1, algo muy diferente pasó con el hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron su terreno, pero se quedaron con parte del dinero de la venta y el resto se lo entregaron a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo? Y te quedaste con parte del dinero. Antes de vender el terreno, era todo tuyo y de tu esposa. Cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Al oír eso, Ananías cayó muerto allí mismo. Entonces, unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar, y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Como 3 horas más tarde llegó Zafira, sin saber lo que había pasado. Entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Así es, respondió ella. Ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y ellos mismos te enterrarán a ti. Al mismo instante, Zafira cayó muerta. Así que los muchachos entraron y se la llevaron para enterrarla junto con su esposo. No le mientas al Espíritu Santo. Si tú le mientes a los tuyos que los amas, pero los tratas mal, no le mientas a Dios. Dile a Dios, yo quiero ese amor ágape para que yo pueda demostrarle a mi familia. Yo quiero ser diferente. Yo quiero que tú te manifiestes en mi vida. Yo no crecí. No pongas el pretexto de que creciste en una familia que no se demostró el amor. No pongas. Te estoy hablando en el nombre de Jehová Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo, que te está ofreciendo un amor ágape gratuito. No es lo que tú creciste, es lo que tú puedes hacer de aquí en adelante después de esta predicación. Tú puedes tener el amor ágape si tú lo aceptas. Es solamente de que tú lo entiendas, de que tú lo comprendas. Sé un hombre diferente, sé una mujer diferente, sé un joven diferente, sé una joven diferente. Dios quiere que tú seas diferente. Ya basta de tanta hipocresía, ya basta de
tanta apariencia. En las familias hay mucha apariencia. En todas las familias hay apariencia. No llegue una visita porque parece que se ponen de acuerdo. Ya va a venir alguien y sonrían todos, En cuanto se va, la cosa cambia. Es como que sube el telón, baja el telón, ¿no? ¿Qué estamos filmando? ¿Qué? A Dios le molesta eso. Ya basta. Basta, familia de Dios, basta de tanta apariencia. Dios te está mirando. Dios me ha dado esta palabra porque te ha visto a ti, ha visto a tu familia. Ya basta, porque ellos quieren vivir como Dios quiere, ofrecerles ese amor ágape para ser felices. Y está en ti, que tú lo entiendas, lo comprendas y lo aceptes porque es gratuito. Basta de religiosidad. El amor ágape es distinto. Y pobre de ti que cuando llegue fulanito le digas esto. Basta de tanta apariencia. Dios quiere que ustedes sean felices. Y es muy fácil. Solo cree, acepta al Salvador de verdad. Pero de verdad. No hipócritamente como lo has hecho. Porque si tú te miras reflejado en el amor ágape, quiere decir que tú has aceptado a Jesucristo hipócritamente. El amor ágape no ha llegado a ti. Proverbios 28:13 dice: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Eso es lo que yo te invito. A que tú apliques esta palabra, que dejes y recibas el perdón para que confieses tú ese pecado oculto y puedas ser una persona diferente. Dice en Efesios 4:30, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán librados del pecado. Si tú ya fuiste bautizado en el nombre de Jehová Dios, engendrado en ese bautismo, si tú fuiste genuino en ese bautismo, entonces ¿por qué persiste la falta de amor? ¿Por qué no eres íntegro? ¿Por qué no hay integridad en eso? Porque dice la palabra en Efesios que acabamos de leer, el que tú pongas triste al Espíritu Santo antes de que Él se vaya de tu corazón, de verdad, ponte a cuentas con Dios antes de que esto vaya a ser demasiado tarde. Es que yo ya fui bautizado, soy familia de Dios. Cuidado, hay muchos. El diablo mismo era hijo de Dios. ¿Y ahora quién es? El diablo. Así que no vengas con que ahora Dios te tiene que respaldar porque tú eres una hija de Dios, porque fuiste bautizada, engendrada. Si el Espíritu Santo se entristece, como dice aquí en Efesios 4:30, y te abandona, olvídate de hija, de hijo de Dios. Olvídate de eso. Si el Espíritu Santo abandona tu corazón, olvídalo. Tú nomás tuviste un remojo más. Esto tiene que ser genuino. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa luz que debe de resplandecer en tu rostro? ¿Pero no te has visto cuando estás enojado? ¿Así es Jesucristo resplandeciendo eso? O deja que tu familia te saque una foto cuando estás enojado. No, pobre teléfono, ¿dónde va a parar, no? Porque estás enojado o estás enojada. Dice la palabra en Santiago 5, capítulo 5, versículo 13 al 15. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello. Cuando tú te fuiste a bautizar, te selló como propiedad. Pero si Él se entristece y te abandona, entonces olvidémonos, hermanos, olvídalo. De verdad, aquí no hay garantías, porque dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es que muchos creen de que ya porque fueron bautizados correctamente en el nombre de Jehová Dios, engendrados por Él, en el nombre de Jesucristo porque fueron perdonados por Él, el Espíritu Santo porque vino a pertenecer a la familia de Dios, ya tienen la garantía. No, la garantía es llegar hasta el fin. Y te estoy hablando del amor ágape, pero muchas familias todavía bautizadas no practican el amor ágape, todavía tienen muchas diferencias en sus hogares. Y tú tienes que no entristecer, tu principal objetivo, no entristecer al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13:13. Hay 3 cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas 3 cosas, la más importante es el amor ágape.
No entristezcas al Espíritu Santo. Dice en Efesios 5, 1 y 2, ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Sí, ya fuiste bautizado. Él te ama, Dios te ama. Por eso deben de tratar de ser como Él es. Deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. No entristezcas al Espíritu Santo. Pablo escribió acerca de esto en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. De nada te sirve el que tú te hayas bautizado. De nada te sirve el que tú digas que eres una hija, un hijo de Dios y esa seguridad que solamente tus pensamientos te dan. Yo te digo, si tu casa no hay amor, nada son. Escrito está. Vamos a orar, hermanos, y que el Espíritu Santo te convenza de lo que necesite ser convencido, porque estoy seguro. ¿Por qué tengo seguridad? Porque Dios me ha dado esta palabra y Él me ha hablado a mí y me ha dicho, predica esto, porque mi pueblo no ha entendido acerca del amor ágape. Ellos creen, tienen la falsa enseñanza, la creencia falsa de que solo por ser bautizados ya son salvos, y no saben todavía de que ellos están entristeciendo cada vez que hay contienda en sus hogares. Entristecen al Espíritu Santo y corren el riesgo de que el Espíritu Santo salga de sus vidas y pierdan su salvación. Padre, te doy gracias por esta palabra. Tú eres el amor. Convence, Espíritu Santo, a mis hermanos. No es posible que después de haber llegado a la sana doctrina de Cristo y ser bautizados en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados, en el Espíritu Santo, para que sean unidos a la preciosa familia tuya, Jehová Dios de los ejércitos. Cuando fueron bautizados en tu nombre y tú descendiste en gloria para engendrar a tu pueblo, por el poder de tu palabra, por el poder de tu presencia, por el poder de tu perfecta voluntad. Padre, gracias. Yo quiero, Padre, pedirte, por favor, te lo suplico, en el nombre de Jesucristo, creyendo de que tú te manifiestas en gloria y en poder en las familias que tú has escogido para que sean salvas. Abre su entendimiento, que ellos puedan entender de que tienen que corregir muchas actitudes para que ese amor ágape funcione en una actitud diferente en cada familia, en él y en ella, en los hijos para con los padres, en los padres para con los hijos, la esposa para con el esposo para con su esposa. El amor ágape funciona de ida y de venida, da y recibe. Padre, gracias. Que se manifieste tu gran poder a través del Espíritu Santo, convenciendo a quien necesite ser convencido. Manifiéstate en poder, transforma lo que necesiten ser transformados. Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo convenza para que aquellas áreas que todavía no te han entregado, mis hermanos bautizados que ya están en la familia de Dios, te entreguen esas áreas que necesitan entregarle para que Jesucristo reine en esas áreas todavía de un cochino carácter. En el nombre de Jesucristo yo te bendigo, hermano, te bendigo, hermana, y declaro que esta palabra ha de hacer el efecto en tu vida y en tu familia. En el nombre de Jesucristo. Amén.